Hola Hola, a todos, soy Vivi yo soy Pablo. y estamos haciendo el segundo capítulo, ¡sí!, de nuestro podcast. ¿Cómo se llama? ¿Cómo agarré tanto vuelo? Sí. Sí, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Como que no pensábamos que íbamos a tener tanta gente que lo iba a visitar. Sí, muchas gracias. Nos sentimos mega influencer. Tuvimos 70 visitas en el capítulo anterior y 5 comentarios. Loco, 5 comentarios. Escaleta igual. Yo tenía un canal como de YouTube por un video que tuve que subir ¿A la U? por la U. Y tenía como, no sé, 60 visitas y me sentía súper bacán. Loco, pero ahora tenemos 70. Sí, Podéis ponerlo en el currículum. Sí. Así que sí, es harto. Sí, bueno, y vamos a iniciar mandando un saludo a la Dani, que nos escribió que le mandáramos un saludo. Saludos, Dani. Saludos, Dani, sí. Sí, bueno, y saludos en general a todos. Sí. A todos los que nos escuchan y a los que nos van a escuchar. Sí, y también a la Cintia, que nos mandó muchos corazoncitos. Ah, Sí. sí. Bueno, la idea era como en este podcast también, como en este capítulo, ir respondiendo preguntas, pero no llegaron preguntas como específicas sobre lo que hablamos. Así que no vamos a responder nada. Hasta el próximo. Adiós. No, pero por ejemplo algo que pasó mucho es que me escribieron como por interno y me preguntaban porque si es que lo del matrimonio era real. ¿Verdad? Sí, de hecho mucha gente se enteró de nuestro estado actual, lo de Harvard y lo del matrimonio por culpa del podcast. No sé si culpa o responsabilidad, bueno, como quieran llamarlo cada uno. Y sí, nos contactaron por interno y es como loco, en verdad. Incluso gente que yo no pensé que iba a escuchar el podcast, como que me anda preguntando. Sí, igual bacán. Yo creo que algún día deberíamos contar la historia porque igual es una historia como sí, épica. Sí. O sea, es una aventura, toda una aventura. Yo la conté como en mi trabajo, como a personas muy particulares antes de cambiarme de cargo. Así como, sí, sabes que me voy y te voy a contar todo lo que ha pasado en esta pandemia. ¿Y qué te dijeron? Y como que les gustó mucho. Estaban muy emocionados, pero también estaban muy enojados porque no lo invité al matrimonio. Y le dije, oye, pero si no hubo ni despedida de soltero. Fue todo muy flash. Algún día yo creo que si es que, no sé, hacemos como una votación, ustedes quieren, les podemos contar como la historia más a grandes rasgos de cómo fue la aventura y la cuestión. Porque hoy día igual tenemos caleta de cosas por ver. Como que estábamos pensando con Pablo que el podcast se dividiera en dos partes, como principalmente. Como cuál es el proceso que estamos viviendo actualmente, hoy día, como hasta ahora. Donde estamos, claro, a donde estamos como nosotros ahora, porque igual hay varias cosas que se como que pasan al mismo tiempo en una semana. Y en estos 5 días han pasado muchas cosas, desde que subimos el capítulo. Y como que igual para ir como haciendo como, no sé, el paralelo también, porque no, el proceso de postulación igual esto ya pasó hace tiempo, entonces para irles contando también la experiencia de cómo va a ir siendo el magíster. Claro, que es parte del podcast. De hecho, si ustedes miran el primer capítulo en YouTube, habla sobre que la idea del podcast es contarles nuestra experiencia, nuestro viaje, nuestra aventura. Claro. Entonces, vamos a partir con la primera parte, que obviamente aquí también deberíamos como dividir el podcast con música, yo creo. Vamos a ver qué música le ponemos porque no hemos pensado nada. Nada, pero si ustedes tienen alguna sugerencia o alguno de ustedes tiene como habilidad musical como y nos puede orientar, también es bacán, porque nosotros no tenemos nada. No, y tampoco conocemos plataformas donde descargar cosas ni bueno. No, vamos improvisando en el camino. Le ponemos empeño. Quedará filete. De hecho no hemos pensado en el nombre de este capítulo. No. Pero filo. Ya, esta semana, ¿qué fue lo que pasó en Harvard, amor? ¿Tuviste la semana de la orientación? Sí. ¿Pero es solamente esta semana o la semana pasada? Fue la semana pasada. Ah, o sea, son 2 semanas. No, es solamente una semana. Esta semana ya se considera como semana de clase. Ah, ya. La semana pasada tuviste la semana de orientación. Sí, la semana de orientación es como... Es la semana que te hacen en general en todos lados a donde tú vas, como en el extranjero, en el que te explican cómo funciona el universo. En Japón, por ejemplo, te enseñan cómo funciona el seguro médico,
te van a sacar como el seguro de la ciudad, te explican dónde encontrar a los policías, cómo ir en el metro. Después en la universidad te explican cómo tomar clases, como qué hacer en caso de que se te pierdan cosas, que a mí se me perdieron cosas. En Estados Unidos en el colegio te explican como en dónde están las salas, que era un colegio gigante, yo igual me perdí, porque clásico. ¿En el de Estados Unidos? Sí, Ah. en el intercambio del colegio. Yo en la U también tuve semana de Sí. inducción, pero era como para como conocerse y juegos y cositas así. Claro, como para sociabilizar. Sí, como muy piola, pero muy pocas explicaciones como de los profesores o de las clases. Sí, bueno, en la mía también, pues mi facultad también era así, como harto como alianza. Las alianzas eran pues en la semana de introducción. Oye, no, nosotros no teníamos alianza. ¿No? Que separaban a todos los mechones y como que los hacían como contar algo freak de ellos mismos. Sí, y como que bailes, se elegía rey y reina del, no sé cómo se llama, la semana de el rey mechón y la reina mechona. Sí. Y ¿verdad? Bueno, sí tuvimos. Y teníamos como una charla del decano, creo. Como bienvenidos. Esas charlas son más fome. La de inicio y la de salida son como que... Bueno, también te hacían un tour por las salas, pero típico que uno no cachaba. Pero después estaba 6 años ahí, así que te las terminaba ya aprendiendo. Yo mi facultad nunca alcancé a conocerla completa. Es que es demasiado grande. Pero es que la tuya es como brígida. Sí, tenía mucho recoveco son 3 cuadras. No son 2 cuadras. Son 2 cuadras. Y con subterráneo. Sí, con subterráneo. Mucho subterráneo. Sí, así que no. Tú eres un caso excepcional. Esta semana de orientación fue de todo menos fome. Onda, en verdad, como que fue muy brígida. Pero yo creo que hubiera sido más entretenido como estar en vivo, porque tu semana de orientación fue estar sentado como frente al computador. No. Como reunión tras reunión, ¿no? Hay que aclarar que yo tuve vértigo la semana pasada, así que en verdad no estaba sentada, estaba solamente tirada en mi cama como en un tagadá mientras me hablaban en inglés. Sí. ¿Y por qué te dan estos cuadros de vértigo? Bueno, yo después de terminar la carrera, a gente le da tendinitis y a otras personas como yo terminan con vértigo por dormir poco. Entonces, cuando estoy muy nerviosa, aprieto mucho los dientes, duermo poco y es la combinación perfecta para convocar un vértigo de una semana. Y eso me pasó. Es brígido. Menos mal que yo estaba con teletrabajo, así que pude quedarme unos días a cuidar. Sí, porque esos días no me puedo levantar. Es re entretenido, porque tú cuando te subís al tagadá, como que el movimiento es solamente como en un plano, po. Pero si es que tú tenés vértigo y tenés el vértigo que tengo yo, como que vais girando en el universo, entonces tenés como el giro en todos los planos. Y te moví, o respiráis, o tosí, eso me pasó. Tosaba. Tosociaba. Tosía y me iba como a la vez. No, imagínate estornudar. Oye, pero si hubo un día que me dio hipo, estaba en reunión, me dio hipo con vértigo. No, ahí estaba como intentando tomar notas más encima, así como no. Yo me acuerdo que entraba a la pieza, estaba ahí como de ladito, con solamente tu cara siendo iluminada por la pantalla. Porque no estaba ni siquiera con lentes. No, porque me mareaba más. Así que estaba ahí como mirando muy cerquita. Sí, pero aparte de eso fue muy entretenida la semana. Pero ¿sabes qué? Yo creo que hay algo bueno, que tu recuperación fue más rápida que las otras veces anteriores. Sí, no, porque también podías dormir. O sea, es que imagínate el vértigo la primera semana en Boston. Como no habría podido llegar. No. Como te imagináis como el auditorio, como que mostraban como dónde estaba el auditorio. Y es en este edificio que hizo este arquitecto que ya se me olvidó. No lo cacho. No lo sé cacho. sé que es súper famoso y que ahora no me acuerdo. Bueno, la gente que es arquitecto yo creo que va a entender. Sí. Este edificio que es muy famoso, el auditorio está dentro y tiene muchas escaleras. Está al lado del otro que es famoso también. No. No, porque como solamente ese famoso. Oh, qué pesado. Mira, es que he recorrido tanto la facultad, ¿cachai? Y tanto el campus que te puedo decir cuáles son todos los edificios famosos. Por Google Maps. Bueno, sí, no lo he hecho. Pésima yo.
Y... Me imagino como que vaya a llegar y decir, ¿dónde queda la universidad? ¿A dónde tengo que ir? ¿Dónde estoy? La cosa es que eran muchas escaleras, entonces imagínate cómo onda yo en este tagadá infinito, caminando por esas escaleras intentando de sentarme y además como tomando nota y mirando por el frente. No, y no. Aparte, no. Bueno, estamos aquí, Loki nos está acompañando porque estamos grabando a las 8, 9 de la noche. Oh, Dios santo, que se pasa rápido. Y acaba de despertar porque yo creo que lo despertamos con tanto ruido. Sí, y pelecha tanto. Sí, está cambiando el pelo por primavera. Es muy lindo. De hecho, un día podría ir como explicar el proceso que también se necesita para llevarse a Loki. Ay, no sé cuál es el proceso. Pero si te lo explicaron a ti. Hay que echarlo en una bolsa. No creo que sea así. Y que aguante. Estoy segura que no es así. Aguante muchas horas de vuelo. Creo que no es así. Estoy segura que no es así. La semana de orientación. Sí. La semana de orientación, ¿qué era? Consistía en una semana en la que te explicaban todo lo que se hacía en la universidad y todas las cosas que podías hacer. Y eran charlas como con cada departamento de la universidad. Me distraigo con aquí. En la que explicaban como quiénes eran las personas, como para qué podría contactarlos y cuáles eran sus mails. O sea, más o menos en teoría, si es que hubiera sido esto en persona, te habrían llevado a cada sala y diciéndote, este es la Secretaría de Estudios. Si tienes dudas con tus ramos, habla con esta persona. Pero aquí te mandaban links. Entonces de repente yo en la semana, en el computador y en el chat con Pablo, porque Pablo es mi asistente personal, tenía muchos links. La semana pasada tenía como cerca de 100 links abiertos todo en Google Chrome al mismo tiempo. Sí. Y como la vi no podía escribir como en el WhatsApp, me mandaba pantallazos. Sí, solo pantallazos. Tengo como 50 fotos de pantallazos y de personas hablando, así como pausadas. Y como solamente títulos. Sí, entonces, títulos. Como, este es un tema muy importante, tengo que verlo después. Sí. Es mi mejor cuaderno, ese WhatsApp. Y era bacán hasta que como que ya llevabais 5 horas como en Zoom. Sentado, No, acostada con vértigo escuchando. Perdón. Y ya en un momento ya no podía ir más. Y me acuerdo que el primer día era brígido, fue más brígido porque te hablaba la decana y como que la decana habla muy bonito, porque como que... Era como muy hipster y hippie. Sí, es muy hipster, pero me encanta porque además es como brígida, onda como que es muy ñuñoa, pero muy brígida. Para ser decana de Harvard me tengo que tiene que ser brígida. Sí, sí. Mínimo. Sí. Y sí, onda, fue bacán porque tú le podías preguntar cosas y la gente le preguntaba así como sobre su carrera y su perspectiva como su... Era súper personal, como que podías preguntarle así como cuál fue su experiencia o cuáles eran sus inseguridades como al momento de ser estudiante. Y ella te contaba y era así como muy cercana. ¿Ella fue estudiante de Harvard? Ella fue estudiante de Harvard, sí. Y después... hizo un magíster en no sé dónde, nombró muchos lugares brígidos, vivió en no sé dónde en el extranjero. Claramente retuve muchísima información. Oye, ¿y para ser como decano de Harvard tenés que tener como una carrera política también? ¿O solamente ser muy capo en lo que haces? Ser muy capo en lo que haces y dedicarte a la academia al final. Ser muy movida también. Yo creo que dedicarte a la academia como hacer carrera en la universidad, po. Ya. ¿Cachai? Ah, claro. Como... Sí. Es que, claro, aquí, no sé, pues, si te haces la comparación con algunas universidades privadas, en la cúspide tenéis algunos políticos o algunos ex senadores o ex ministros, ¿cachai? Bueno, voy a tener un profesor que fue consejero de Obama. ¡Wow! Sí, yo quedé así como, ¿qué? Wow. Una gente brígida. Pero, o sea, es que supongo que todos deben tener alguna perspectiva política de las cosas. Sí, pero me refiero, como que no están en ese lugar solamente por ser políticos. Claro, no, es por mérito, todo es por mérito. Sí. Y eso es bacán también. Pero bueno, la cosa es que la decana como que dijo algo muy bonito. Dijo 2 cosas muy brígidas con las que me quedé, con las que me estoy intentando de poner en práctica. La primera es que nosotros, lo que decía era que
estábamos ahí porque íbamos a hacer aporte como a Harvard y a la universidad, y que la universidad tenía como suerte de tenernos. Onda, es primera vez, creo que en la vida, que una universidad dice así como, loco, qué fortuna tener estudiantes así de bacanes, ¿cachai? Como que siempre, al menos a mí me lo habían presentado al revés, como ustedes deben agradecer que tienen un cupo acá. Claro, ¿cachai? agradezca que llegó aquí. Sí, onda, agradezca que por bendición de Dios, como que entró acá. Nada de como de su... Sí, y de hecho cuando uno entraba como mechón te trataban re mal los profes. Sí, así como súper. Lo peor ojalá no pasen el ramo. Claro, no, y aquí... Ojalá deserten. De aquí fue muy bonito eso, como onda, como que te agradecían como por llegar con la perspectiva única que tenías tú. Es una cosa muy bonita. Y la semana de orientación es para alumnos de posgrado y de pregrado. Oye, ¿y la gente de doctorado también tiene ese como...? Sí, pues están con nosotros. De hecho, tengo ramos con gente de doctorado. Ya. Ya, porque imagino, no sé, que son como más viejos, como más serio la gente de doctorado. No sé, es que... No sé. Según yo todos son muy serios excepto yo. Como que yo respondo en los WhatsApp con stickers. Oye, ¿y los gringos tienen los mismos stickers que nosotros? No. ¿Tienen gatitos con pena? No. ¿Qué tienen? Tienen ¿Otro gatito? otros memes, no sé, tienen como los memes gringos, po. ¿Pero tienen gatitos o no tienen gatitos? No me han mandado ni un gatito. ¿Y perrito? Tampoco. Ah. Me han mandado el Elmo on fire, es así como, jaja. Con razón, tan como están, ¿eh? Claramente esa debe ser la razón, les faltan los gatitos que lloran. Sí. Bueno, y la otra cosa, oye, nos estamos demorando infinito. Con razón les va como les va. Oye, tienen la mega universidad. Sí. Oye, quizá el problema de nosotros son los gatitos. Lo que me está mirando muy serio, así como, oye, déjame dormir. Cállate un rato, quiero dormir. Bueno, y lo otro que dijo, y que encuentro que me lo debieron haber dicho como en pregrado, es que durmiéramos. Onda, que cuidáramos nuestra salud. Y lo dijo de forma muy directa, como que dijo así como, ustedes son personas inteligentes, no se vuelvan estúpidas como sin dormir, ¿cachai? Si ustedes son inteligentes y llegaron aquí por su inteligencia, no se vuelvan estúpidos trasnochando. Y yo quedé así como, loco, onda, qué ganas de que en pregrado, en taller, como que te dijeran así como, cuiden su salud, porque de seguro no tendría vértigo. Y no, de seguro no tendría otras cosas tampoco. Tampoco. Así como dedos atravesados. ¿Qué? Dedos atravesados con TikTok. Ah, sí, bueno, son partes de mi belleza ahora esas cicatrices. Así que fue súper interesante porque hay una preocupación como por el alumno y como por buscar identidad y como autenticidad dentro de los integrantes que hay. Como que es muy bonito eso. Por otro lado, otra cosa fue muy bacán, que creo que te conté, que hicieron orientación especial de temas sobre racismo sí. y temas sobre como acoso sexual e identidad de género. De hecho, creo que como para seguir en la etapa de toma de ramos tenía que pasar esos cursos. Sí, eran unos cursos de especialización como aparte, que tú los hacías ahí como solo. Entonces te hacían como preguntas prácticas, o sea, te planteaban situaciones y te hacían preguntas prácticas, así como por ejemplo, como en el tema de acoso, que lo encontré bacán, te hacían como una definición por ley, porque hay una ley allá en Estados Unidos que define como lo que es el acoso, la violación, y hay algo que es entre medio. Abuso sexual. Entonces, te definen qué es eso, como por la ley. Después te definen lo que es para la universidad, de acuerdo a esa ley. O sea, ¿qué se considera, por ejemplo, abuso? Y que el abuso sexual puede estar guiado por abuso de poder. Eso es súper interesante. Como que te intentan de evitar, como que te enseñan a evitar situaciones en donde pueden como generarse abusos de poder y que pueden llegar a ser como abuso sexual. Como por ejemplo situaciones de alcohol
con profesores o con gente con mayor jerarquía de poder en la universidad que tú. Brígido. Y es muy loco. Sí. Es muy loco porque es súper avanzado a nivel como de concepto. O sea, así como que si el profe dice carrete de fin de año... que No puede haber alcohol. No puede haber alcohol. ¿Cachai? Onda, si es que hay alcohol, ya ahí como que evita, como que réstate. Ya. ¿Cachai? Porque puede generarse este abuso de poder o esta manipulación o incluso puede ser un malentendido, ¿cachai? Ya. Pero es una situación que es de jerarquía y que la otra persona como que no deben mezclarse, ¿cachai? No son amigos, Claro. ¿cachai? Claro, no están dentro del mismo rango. No dices que van a relacionarse como con alcohol cuando sean como o por trabajo, ¿cachai? Ujú. Pero en otras situaciones en las que estén como las jerarquías sean similares, ¿cachai? Claro. Porque puede ser que, por ejemplo, en uno de los casos aparecía que, no sé, una alumna pedía ayuda a un ayudante, ¿cachai? Y ese ayudante le decía que fueran a tomar café y le había ayudado por mucho tiempo. Y después ese ayudante le invitaba a salir como a carretear. Y la ayudante, habían, como que ahí en esa situación explicaban dos cosas que se podían generar, ¿cachai? Una como invitación explícita que podía ser acoso, ¿cachai? Que es así como, no sé, acompáñame a tomar un trago. Y la alumna decía como no, porque tengo que estudiar. Ujú. Y la situación explícita como de abuso podía ser como, pero no tendrías que estudiar tanto si es que me acompañas a Claro. tomar alcohol. Ahí es como ¿Cachai? una extorsión también. Es una extorsión y es abuso de poder, po. Sí. A eso se refiere. Sí. O puede ser algo implícito, que por ejemplo le dice como acompáñame a tomar algo y no sé, pues le toca la pierna. ¿Cachai? Eso es implícito. Porque la persona se siente presionada a decir que sí, luego de haber quedado en deuda por el favor como de haberle pedido ayuda. Claro. ¿Cachai? Ujú. Entonces ahí mostraban muchas sutilezas en esa orientación que lo encontré muy entretenido, como muy bacán. Y además otra cosa que encontré muy bacán y que ojalá que acá en Chile se hablara también del tema, que es algo muy sutil, pero que encuentro que hace mucho cambio, que es que cada uno se identifique con el pronombre que quiere que le llamen, ¿cachai? Así como, por ejemplo, Oye, ¿y cómo partes como definiendo eso con alguien? como tú, o sea, le preguntas a la otra persona cuáles son los pronombres con los que te tengo que llamar, Ya. ¿cachai? O a qué pronombres respondes, se le pregunta, ¿cachai? Y tú dices, en mi caso es como ella, la, Ujú. las, ¿cachai? Como esa es Ya. el pronombre, o she, her, hers, Ujú. ¿cachai? Pero por ejemplo pasa, y algo que me llamó mucho la atención, es que hoy día en las presentaciones de los cursos, en el MIT, Ya. había un profesor que se llama David Lehman, algo así como Ya. Lehman, el nombre, apellido extraño. Inserte apellido exótico acá. Y ella, o sea, y cuando se presentaba, decía su nombre y decía que ella se identificaba por she, her, hers, Ujú. ¿cachai? Entonces, Igual brígido, igual como... igual es brígido, pero era un profesor titular, era una profesora titular del MIT, ¿cachai? Claro. Y es porque ella explicaba, o sea, su ramo era sobre como género en la ciudad, que era súper interesante, teoría como de género en la ciudad. Y Wow. ella ¿Y eso decía... es como urbanismo? Sí, urbanismo y género en la Ya. ciudad, es como de esa rama. Y ella decía como que ella era una persona que se consideraba no binaria, Ya. pero le quedaba mejor como por su identidad y por su expresión de identidad Ya. el she, her, hers. Wow. Es muy brígido porque igual es súper sutil, como Sí, el pero- cambio. Es que lo que encuentro complicado es cómo informarle a los demás que tú te identificas de esa forma. Por ejemplo, si estoy pensando en el contexto aquí como Chile, ya. Suponte que yo me identifico como mujer y me llega un correo diciéndome, oye Pablo. Oye, como- Pablo, está bien, pues porque Pero ahí no espérate, está... oye Pablo, tú que eres hombre, ¿por qué no haces tal cosa? Ah, es que ahí puedes poner, por ejemplo, hay... Yo tendría que responderle, decir, oye, yo no me identifico como hombre, Ujú. soy
Dirígete a mí como mujer. Sí, Ok. puedes explicarlo así. Ya. Puedes ponerlo en el currículum. De hecho, a mí cuando yo llené mi hoja de estudiante, me preguntaban varias cosas como de mí misma. ¿Cachai? Como por ejemplo mi orientación religiosa. Ujú. ¿Cachai? Como que podía poner que era humanista, católica, cristiana, mormona, atea. Me imagino la lista gigante. Era gigante, eran Porque 30, eran como 30 organizaciones Porque los gringos o 40 organizaciones, eran así Sí. infinitas y tuve que llamar a mi mamá para decirle así como, mamá, ¿Cuál soy? ¿cuál soy? Sí, así como... RH negativo. Claro. No, esa no. No, esa no. Claro, y te preguntan también, pues, ¿cuál es tu pronombre? ¿Cuál es tu sufijo? Por ejemplo, si es que eres ¿Qué es junior, eso? junior, Ah. senior, nada, cuando se repiten los nombres. Ah, ¿Cachai? Que ellos tienen esta cosa. Como Pablito Junior. Pablito Junior, claro. Como el Loki Junior. Loki Junior. Esa es buena historia. Así mismo. Ya, religión, pronombre. Te preguntan si es que eres primera generación que lleva a la universidad. Ya. Te preguntan si es que eres cabeza de la familia, si es que tú tienes hijos, si es que eres como el primer hijo, el segundo hijo. Y te preguntan si es que tienes dependientes, así como tu herencia, o sea, como hijo. Hoy me pusiste a mí en esa cuestión. Eres mi esposo. Sí, como esposo. Sí, Ah, eres ya. mi esposo. Ya. Sí, porque que valga. Sí, pues obvio. Ya sacamos el certificado. Que valga el esfuerzo. Mm. Pobrecito. Entonces es súper cuático porque igual encuentro que el esfuerzo por como incluir los otros géneros, como Ujú. en este espectro de género, no es tan difícil como lo quieren pintar acá. ¿Cachai? Como que Sí, es tan fácil como solamente tener la paciencia y el respeto de preguntarle a la otra persona cómo se identifica. Como... Y estar de acuerdo que eso es verdad. Claro, Sí. como entender que eso es válido. Sí. Es muy brígido, así como cuando la gente te dice que es musulmana y como que tú no le vas a decir no, pero eso no existe. Porque yo soy cristiano y eso no existe. Oye, y uno, dentro de todo ese abanico de religiones, uno puede justificar, no sé, una inasistencia por una ceremonia Sí, religiosa propia. por eso te lo preguntan. Ah. Porque de hecho tienen representatividad en la universidad, entonces por ejemplo... ¿Y tenés que tener algún certificado o algo? No, como Ah. que podéis participar. Es que generalmente, por ejemplo, yo igual soy una persona católica como muy poco practicante, entonces no creo que faltaría clases. Bueno, y acá no respetan como eso, como No. que no podría decir voy a faltar a clases por Pascua. O sea, ¿cachai? yo recuerdo en la universidad, siendo ayudante, un par de personas que me mandaron correo diciendo, oye, sabes que yo no pude realizar la tarea el día domingo o avanzar en la tarea el día domingo por que mi religión implica tal cosa. Ujú. Y yo, ok. Sí, como que eso es normal, solamente que la universidad lo sabe. Como Ya. que está atento. De hecho es súper interesante porque hay en el calendario, por ejemplo, para la gente que es musulmana y tiene esta cosa del ayuno, Ujú. como que... El Ramadán. Sí, el Ramadán. Como que tienen... ponen locaciones... Bueno, en un año normal, como presencial, le ponen como espacios especiales en donde puedan comer... Ah, no, me estoy confundiendo. Porque hay unos que solamente pueden comer debajo de una carpa. Creo que son judíos. En cierta época del año, que es una carpa como sagrada y que pueden comer ciertos alimentos. Sí. Bueno, aquí se ve mi ignorancia claramente en otras religiones, como Sí. cero formación. Sí, si yo tuviera conocimiento también te apoyaría, pero también soy ignorante. Onda, si es Así que que- alguien sabe de lo que estamos hablando, que estoy segura que debe haber alguien que sepa, por favor nos escribe en los comentarios o le grita muy fuerte a la grabación para que nosotros lo escuchemos. Sí. Porque yo ahí siento que la formación que tengo es muy nula. Pero cosas así, y es súper interesante, porque al final aceptan la diversidad. Ya. Pero también pasa, y es algo que me llamó mucho la atención, es que esa diversidad se acepta, pero igual, por ejemplo, hay temas de racismo y abuso, o como comentarios desubicados de profesores. Como que yo pensé que eso solamente pasaba acá en Chile y que en Harvard, como en una universidad así, no iban a generarse esos comentarios. Pero ¿cómo? Por ejemplo, había otro que era la orientación del racismo. Ya. Entonces ponían cierto como... Ellos hablaban que dentro del idioma tú puedes como generar microagresiones Ya. como sin quizás quererlo, Ujú. ¿cachai?
Entonces, por ejemplo, hablabas, de hecho, algo que me preocupó de esa orientación es que yo siento que yo podría hacer, como que yo podría meter las patas así, ¿cachai? Porque, por ejemplo, ilustraban este ejemplo. Tú vas por el campus y estás perdido. Y estás preguntando, estás intentando de buscar el grupo de asociación china, que hay un grupo que se llama China GSD, ¿cachai? Que es como de solamente alumnos de China, porque necesitáis para un trabajo como tener el mapa de Shanghai, como el plano, ¿cachai? Y ves a alguien que es asiático, te acercas y le preguntas si es que es parte de China GSD y si es que tiene un plano de Shanghai, ¿cachai? Pero la otra persona te dice que ella no es de China, sino que ella nació, ponte tú, no sé, en California, ¿cachai? Claro, y eso se considera una microagresión. Claro, pero es una microagresión por la falta de conocimiento de la realidad de la otra persona. Exacto, ¿cachai? Pero también es súper difícil, porque yo lo comenté en esa orientación, que a mí como extranjera me resulta súper difícil cómo preguntar eso. Sí, así como, ¿puedo preguntarte sobre este tema? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo partes? ¿Cachai? Sí. ¿Cómo partes la pregunta? Y es una orientación que se ha hecho a partir de lo que pasó con este hombre que lo mató la policía, se me olvidó el nombre. ¿Lloyd? Sí. Lloyd, que salió después de eso una ley en mayo, el 6 de mayo de este año, que hablaba sobre cómo educar en las universidades y en los colegios para evitar estas situaciones de racismo, ¿cachai? Para disminuirlo como a nivel como de personas de color, personas asiáticas, porque también con el coronavirus pasó esta cosa de que los asiáticos son el virus, ¿cachai? Y como que hay que alejarnos, porque todos los asiáticos traen el virus y la bola. Entonces, los gringos, como en su comodidad, simplifican tanto las cosas y las reducen tanto. Exacto. Que entonces llegan a conclusiones equivocadas. Exacto. Entonces, bajo ese contexto se hizo esta orientación, que yo la encuentro muy buena, ¿cachai? Porque es verdad que uno no puede ir asumiendo como el origen de las personas por su apariencia. Y tiene que tener como el entrenamiento del lenguaje, como semántico, de cómo preguntar esas cosas. O sea, si a ti te cuesta, que manejas muy bien el inglés en relación a mí, yo creo que sería un 0 al que. O sea, es que... Puro dibujo de palito. Es que ahí sí que no sé cómo preguntar. Onda, ya, estoy perdida y necesito encontrar el China GSD y veo a alguien que se ve asiático. ¿Cómo le pregunto? ¿Cachai? ¿Cómo es la forma correcta para no hacer la microagresión, pero lograr como... preguntar lo que necesito preguntar, ¿cachai? Está complicado. Es súper complejo. Entonces propuse que por favor organizaran un workshop, porque al menos a mí, como extranjera, como que me explotó el cerebro con ese ejemplo. Porque habían otros ejemplos que eran obvio que eran agresiones, ¿cachai? Y que eran feas, así como por ejemplo que a un profesor, a un grupo de afroamericanas, como de estudiantes afroamericanas, les dijo que eran la ayuda, the help, ¿cachai? Que es como se le llamaba antes en los años 70 a las criadas negras, ¿cachai? ¿Pero lo hizo con esa intención o fue como que les puso un nombre burlesco porque les estaba yendo mal en el proyecto, ¿cachai? Ya, o sea, sí, tenía... Y se fue al racismo, ¿cachai? Claro. Como... Sí. Y eso es una agresión. Igual ¿cachai? que cuático, porque uno no maneja tampoco los contextos históricos de... Nada, o sea, de hecho, como que yo sabía esa cosa del concepto de The Help por una película, ¿cachai? Y por eso dije así como, loco, esto es hardcore, ¿cachai? Claro. Pero si es que no tenéis esa información, de nuevo, porque es un contexto cultural, ¿cachai? Es súper difícil saberlo, ¿cachai? O por ejemplo había otro que era como que les decían, que también fue un profesor que les decía que era el grupo de desayuno. Y ahí yo no entendí. Y me acuerdo que quedé colgada. Porque no entendí cuál era, o sea, supuse que era una agresión porque... Por el que te lo estaban enseñando. Que te lo estaban, sí, claro. Pero así específicamente como... Ni idea. Tampoco se me ocurre. Entonces lo encontré re bueno y bien interesante. Como ojalá se hiciera eso, por ejemplo, con el tema de la gente haitiana o la gente peruana, ¿cachai? Que llega a Chile.
Claro. ¿cachai? Como hacerles una introducción a ellos y a nosotros, ¿cachai? De como temas culturales, o como qué cosas decir o no decir, ¿cachai? Porque igual siento que es un racismo, hay racismo como que no se habla o no se nota, ¿cachai? Porque lo consideramos como chiste o broma, ¿cachai? O es como se dice inocentemente, pero igual es agresión. Ujú. Así que eso fue como súper interesante, como esas 3 cosas: la bienvenida de la decana, la orientación de la identidad sexual y los abusos sexuales que se pueden generar en la universidad, y la orientación del racismo, que lo agradezco caleta. Lo demás fueron cosas muy necesarias igual, pero que, loco, qué manera de hacer cosas y de mandar mails. Oye, entonces a pesar de tu estado de vértigo, igual como que absorbiste harto de esas capacitaciones y cursos. Sí, pues estaba atenta, estaba despierta. Qué bueno. Estaba en un tagada infinito, pero estaba procesando igual. Ya, y eso fue la semana pasada. Sí, eso fue la semana pasada. Y hoy día... Esta semana. esta ¿Verdad? se- Es que partí muy bien. Sí, pues hoy día es lunes. Recién estaba partiendo la semana. Sí, falta caleta, ya estoy agotada. Yo no quiero trabajar. No trabajes, yo te doy permiso. Mándame comunicación. Sí, te mando la comunicación. Ya, Pásame tu agenda. ya. Bueno, esta semana, hoy día y mañana son las presentaciones de los cursos. Entonces tú tenés todos los cursos de Harvard y y los profesores tienen 30 minutos de presentar su ramo, y tú de preguntarle las cosas que necesitas preguntarle. Porque hay varios programas en el tema del postítulo que son súper abiertos, po. Ajá. El mío, a mí solamente este semestre me exigen un ramo y puedo tomar 5, más audicionar 2. O sea, puedo tomar cerca de 7 ramos, Ya. más extra programáticas. ¿Ya hizo como infinitas en extra programática o no? Sí, ¿O son como... son como clubs, son Son- como... así como aficionados al tecito. Nos juntamos a hablar de tecito. O club beta. Somos los beta de la universidad. No Así son como hermandades, ya. ¿cachai? No, porque Sí, eso como- es para la gente que vive, o sea, supongo que deben haber. Sí, pues sí. Como- Debe haber como un club elite. Así debe ser para la gente que rinde ahí, pero nosotros que no conseguimos departamento ahí porque es muy caro. Pero al final no nos dieron cupo. ¿O? Es que se me pasó la fecha a mí. Bueno. Porque el primero nos dieron una fecha y No, yo no te acepté un preocupes. departamento, pero ese departamento era como para solamente el semestre de otoño y yo no caché. Y me dieron otra fecha y ese día como que me quedé dormida. Y las fechas eran así como 1 hora de plazo para elegir. No te preocupes. Sí, Igual lo ni tenemos quería. resuelto. Igual lo tenemos Sí, resuelto. lo tenemos Igual resuelto. eran más caros. Eran el doble. Sí, ¿Y el doble y un aceptaban poco más. perritos? Había muy pocos aceptando Ah, perritos ya. y eran perritos como pequeños. Entonces también fue como, Pero Loki es pequeño igual. Son solamente 23 kilos de puro perro. Es que yo creo que el concepto de pequeño de ellos es como uno de estos que se pueden meter en la cartera. Ah, ¿Cachai? eso no es un perro, es un ratón. Amor. Igual son perros, son adorables. Sí. Todos los perritos merecen cariño. Sí, todos los perritos merecen un hogar. Bueno. Bueno, y hoy día fue la sesión como open courses, como las sesiones abiertas en donde tú hacías esto de preguntarle a los profesores. Y eran 20 minutos cada clase, o sea, cada presentación, y era así una máquina. Yo, que soy muy matea y ahora no tengo vértigo, tomé muchos apuntes y ya tengo mi selección como al menos de 4 ramos. Llené Espero que 3 los cuadernos de puro apunte. Claro. Y escribí 3 Biblias. Pero no, pues. Como que eso fue. ¿Y cuáles eran las preguntas? Así como, profe, ¿es con asistencia? No Profe, están considerando ¿es asistencia. difícil? No, pero por ejemplo, ¿cuál es la carga del ramo? ¿Ya? ¿Cachai? Hay ejercicios prácticos. Como por ejemplo, hay uno de estos que te dije que era como uno de tus ramos de pregrado, que es como construir una impresora 3D y Ujú. trabajar con materiales. Y ese es un ramo brígido, es casi un taller, ¿cachai? Pero cuando ¿Y te cómo lo explicaban haces desde el la ramo, casa? tenís, Te mandan los materiales. sí, tenís que pagar una cuota Ya. y te lo mandan por correo. Como el kit, dependiendo de lo que tú queráis hacer, como del material que queráis tratar. Entonces, por ejemplo, habían unos que querían hacer una impresora 3D. Ya. Y el profesor ya tenía evaluado, así como, y este kit de impresora 3D como de 50 por 50, que es la máquina más o menos que tenía acá, Ujú, que funciona en los 3 ejes, ujú. sale 200 lucas.
si quieres hacer, por ejemplo, había uno que preguntaba así como, ya, pero ¿y podemos trabajar como con cerámicas? Como ya, si quieres como usar una cortadora o como un sistema de extracción de cerámica, Ya. como de cortar o de modelar Ujú. cerámica, cosas así, o de pintar cerámica, más o menos el kit te sale 400 lucas y te lo mandan entero así, ¿cachai? A tu casa. Pero, o sea, bacán, porque lo haces tú y en verdad es súper práctico, pero también el profesor decía ahí en la presentación que la presentación igual es mucho más rica que la descripción del ramo. Decía así como, este curso es para generar un diseño, ¿cachai? Y ese diseño hay que entender que hay un proceso de iteración con Sí, el material, sí. ¿cachai? Entonces, por ejemplo, de hecho yo te iba a decir así como, oye, ¿podemos hacer una impresora 3D como de tierra? Pero es gigante y es carísima, tú me habías dicho una vez. Sí, sí. Hacer cualquier cosa tecnológica acá en Chile es carísima. Un aduanazo así. Sí. Y si no es caro, es muy lento. Porque tenéis que pensar como importar las cosas desde China. Y Pero ahora con es que ellos te coronavirus. mandarían las cosas, ellos ya las habrían importado. Como que la lógica, lo que yo entendí, ¿Ya? es que tú presentas el proyecto, como Ya. que tú partes el curso y dices, ya, mi material Quiero va a ser vidrio. Pero tiene que ser como una cuestión de fabricación. Claro, nos ya. enseñan Arduino y cosas ya, así. ya. Pero no puede ser como quiero hacer un cohete. No, o sea, sí, ya. podéis hacer uno preguntó así como, ¿puedo hacer un brazo robótico? Y como que el tipo le dijo, sí, Ya. ¿cachai? Pero la idea es que tú cuando partas el proyecto, Ujú. o sea, el curso, ya sepas qué es para que ellos puedan evaluar el kit de lo que te tendrían que enviar para que tú después, como que saquen el presupuesto, lo pagues, lo pidan a China, desde China llega a Estados Unidos y desde Estados Unidos lo mandan para tu país. Oye, ¿y tienes que pagar extra? Sí, pues eso Claro. se pagaría extra. Y con toda la cantidad de plata que pagáis, como que no les basta. Es ¿No que, tienen plata para financiar esas cuestiones? es que es la modalidad online para ese ramo particular, Chuta. ¿cachai? Pero por ejemplo hay otro que es de modelación que te pasan todas las licencias de los programas, ¿cachai? Sí. Onda, tendría por fin programas como no pirateados, amor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Licencias de verdad? Como no tendría que borrarla así como AutoCAD de estudiante, así. Claro. Ya tengo que borrar eso en los Como planos. bajando el crack 25 veces porque Sí. ninguno funciona y muchos vienen con virus. Sí, no, eso va a ser parte del pasado si es que quedó en esos ramos. Bacán. Pero claro, por ejemplo en ese caso que se trabajaba en conjunto con el laboratorio de innovación, esa fue la forma en la que encontraron, que encuentro que es súper movida, o sea, Sí, es muy movido. pero ¿cachai? igual... Pero es hardcore, o sea, de hecho cuando dijeron, y tendrías que pagar como, por ejemplo, para hacer una impresora 3D, $200, fue así como... Pero eso es lo que valen igual. Sí, pues. El kit, pero eso es una impresora como ya hecha. ¿Cuál es la idea? Ellos te mandan como los materiales para que tú... La armes, la programes, todo. Como lo que tú hiciste, po. Es que nosotros lo consumimos de cero. No, Eso es, po. nosotros partimos desde los fierros. ¿Cachai? Como no es que compres un kit. Es que ellos, bueno, O hablan de que el concepto es el kit. concepto es Ah, kit. ya, te mandan los materiales y tú Sí. como... Vos dale. Sí, el concepto es kit. Que amor, Oye, tú eres muy específico. Sí, sí. Podríamos ponerle a este capítulo Vos dale. Vos dale. No, pero es que sería parecido igual al otro. No, el otro es que era Quedar filete. filete. Bueno, sí, tienes razón. Ya. Ya. La cosa es que eso, pues. Entonces, hoy día, mañana. Ya, entre hoy día y mañana. Sí, son los días de como, open courses. Y Ah, espérate, son 2 días nomás. son 2 días, claro, en donde están todos los ramos. Onda, Ya. si hoy día terminamos a las 5, desde las 8. Cada media hora. Una caleta de ramos. Brígido. Y mañana me toca igual. Suerte con eso. Gracias. Y además, por ejemplo, si es que tú quieres ir al MIT o quieres ir a alguna otra facultad, tienes que unirte a las charlas de sus ramos. Y yo me uní a las charlas de los ramos en el MIT. Lo malo es que en el MIT tú tienes que ir a la primera clase Ya. para que te consideren. ¿Cachai? ¿Cómo para que te consideren? Para que te consideren en la lista, porque como esto se le llama registro cruzado, como soy de otra Ya. universidad, Ujú. lo que yo tengo que hacer es escribirle a los profes, que de hecho no les escribí, pero bueno, escribirle a los profes para que me den el link de su clase
a la hora de su clase Ujú. y participar. Como si, me Ya. interesa, Ya. ¿cachai? Ujú. Pero ese curso me tiene que coincidir con los otros cursos que estoy viendo. Claro, te tiene que calzar Sí. el espacio. Sí. Oye, ¿no tienen un sistema un poco más avanzado que mandar imponer correos? Es que como el MIT es otra universidad, Ajá. funciona con otro sistema. Pero me refiero si está esa relación como constante entre Harvard y el MIT, como no han creado una plataforma para no tener que imponer correos. Es que antes lo que se hacía era que tú cruzabas el puente nomás y preguntabas, Ah, ¿cachai? ya. O sea, la respuesta es no. No. No hay una plataforma para hacer eso. Ahora no. Un buen proyecto de innovación, ¿eh? Sí, pero es que ¿cachai? Que llevan como 2, 3, no sé cuántos llevamos con esta cuestión. 6 meses nomás y subieron caleta de ramos online. Anda, a mí me impresionó la capacidad que tuvieron para como generar tanto material online. Porque tú cuando haces el curso, Ujú. el problema que ahora está viendo es que hay obviamente gente como en otras partes del mundo, Claro. ¿cachai? Sí. Onda con 16 horas de diferencia, Ujú. con 12 horas de diferencia. Entonces, si es que el ramo es a las 10 de la mañana, ellos tendrían que estar a las 10 de la noche despiertos, como tomando la clase. Claro, y si el ramo a las 6 termina a las 6 de la tarde. A las 6 de la mañana, 6 de la ¿cachai? mañana. Entonces, ellos lo que hicieron y lo que le dieron prioridad fue a que hubieran como dos métodos de ramo. Que Ya. es como en sincronía, el ramo en sincronía, o sea, todos Ya. online al mismo tiempo hablando en el aula. Ajá, y lo otro grabado. El otro es, claro, Ya. asincrónico, que es generar los ejercicios de forma como personalizada, así como tú que tenéis los cursos como automáticos y que te hacen preguntas y como con Ajá. alternativa, ya. Eso lo hicieron cada profesor en cada ramo, Ya. en menos de un año. ¿Cachai? Yo lo encuentro bacán porque eso en mi facultad no pasaría nunca. No, sí, es que tu facultad tiene dinero. No, yo estaba pensando por la pega, porque tuvimos que hacer como capacitaciones online y como cursos online y pruebas online, ¿cachai? Y lo hicimos bastante rápido, como en, no sé, 2 semanas sacamos como... Ahora, claro, se entiende que un curso es harto más trabajo, pero dentro de un periodo de un año... Pero, amor, es una capacitación, es una materia. No, pero estoy hablando de la equivalencia entre 2 semanas y un año. Ya, pero me refiero que cada profesor, onda, ¿Mm? de los chorrocientos mil ramos que estoy viendo, cada uno ¿Mm? como que dijo, ya, onda, adaptó toda su metodología. Yo lo encuentro brígido. A ti no te sorprende. No, porque no me sorprende. imagínate adaptar taller a esa metodología, Ah, ahí sí. ¿cachai? Imagínate Sí. cómo le explicáis el concepto de espacio a un alumno de forma asincrónica. Es difícil. O sea, explicar ya el concepto de espacio es complicado. Así que como que yo lo encuentro así como bacán. Onda, 1000 aplausos para ellos. Lo que podrían hacer es mandar puros tutoriales de YouTube. Hola, soy Juanito y les voy a explicar lo que es espacio. En este video de YouTube, Claro. Tenemos un cuadrado claro. y ustedes lo rellenan. Y este es un exceso. ¿Qué? ¿Qué? Ya bueno. Eso pues con ahora. Así que Ya. espero que todo salga bien. Como que estoy igual entusiasmada con los ramos. Se vienen como cosas muy buenas, muy entretenidas. Sí. Ya, y hablando sobre el segundo tema. Bueno, la segunda parte, sí, pues. Sí, segunda parte, que es lo que estábamos hablando de las postulaciones. En el podcast pasado, nosotros quedamos en la parte de que tú ya habías elegido la universidad o las universidades donde postular. Claro, es que, o sea, igual el proceso lo hablamos un poco con Pablo, que es súper como, tiene muchas formas de abordarse, ¿cachai? Una forma es viendo a qué universidad te querés ir, por los programas que tienen. Pero también yo le decía a Pablo que hay otros elementos que modifican la elección también. O sea, no es solamente como que la universidad sea mega hiper bacán, sino que además tiene que haber una cosa como de cuál es la facilidad que tú tenés para llegar a esos lugares. Claro, cómo se adapta a los recursos que tú tienes. Claro, en mi caso yo no consideré nada de eso porque soy pésima.
Pero por ejemplo, onda, si es que tienen como alguno de ustedes tienen la suerte de tener doble nacionalidad, que en mi caso no, mucha gente opta por las universidades en donde pueden tener nacionalidad y solamente es cambiarse de país. O la otra opción es que tengan familiares en el extranjero o en Como otros viviendo países. en donde están, entonces eso les abarata costos. Claro, o tienes redes de apoyo. O tienes ideas de alguna fundación que te puede dar como fondos, Como la fundación. No, Ya. no, me refería como beca. Bueno, eso también dan beca. No, pero sí, pues te dan beca. Pero sí, pero no lo nombremos porque es nefasta esa Ya. organización. Bueno, fundaciones con nombres de políticos importantes de la historia de Chile. Bueno, también pueden ser de multimillonarios. De hecho, hay una institución, Rockefeller, que da para formación de líderes. Pero eso también entra como en la parte de becas, quizás. Sí, esa parte entra en becas. Y onda, claro, por ejemplo también el tema del costo de vida, porque también es una realidad que tenéis que sobrevivir afuera. Entonces, por ejemplo, si tú decís como, ya, quiero irme a esta universidad, pero el costo de vida es muy grande, que es lo que podría haberme pasado, por ejemplo, con Japón, porque ahí arrendar es una millonada. Como que igual es un tema, o sea, igual te coarta lo que querías hacer y como las posibilidades reales de hacer el programa. Claro. Entonces... Y lo otro es como, ya, si estáis dentro del programa, ¿qué tan buena calidad de vida vas a tener como para poder enfrentarlo, entre comillas, en forma efectiva? Sí, pues si estáis como al 1 y al 2, como comiendo mal, durmiendo mal, como incómodo, no sé, poca luz solar o pocas posibilidades de salir a un espacio un poco más abierto. O incluso como en otro aspecto, como por ejemplo, no sé, en arquitectura, que es una carrera súper cara, o en algún diseño como industrial, o todas estas carreras que son como de creación a través de taller, que tienen mucho consumo de materiales. Como imagínate, no sé, pues tener que decidir entre comer o comprar cartón. Claro. Que puede pasar, que no, o sea, pasa acá en Chile. Sí, es que eso iba, pues, pasa acá en Chile, como por ejemplo la gente que se viene de región. En el pregrado, pero imagínate como además tener que vivirlo como solo en el extranjero, igual es un tema. O quizás somos muy trágicos, pero es algo para considerar. Y también, por ejemplo, el otro tema que es importante es ver el tema de las deudas. Porque también es real que no toda la gente puede decir, ya me mando a cambiar al extranjero, pero tengo una deuda por la universidad y me voy a endeudar de nuevo por el magíster. O sea, también eso es una carta que pesa caleta. Como la situación económica familiar, la situación económica personal y como las facilidades que tú tienes como de acceso a las universidades. De hecho, algo que a mí me sorprendió es que en este programa hay varios chilenos, hay 7 chilenos. Y creo que esto no te había contado. Entre como las conversaciones como de la vida, muchos eran, o sea, todos mis compañeros del programa y todos los chilenos que yo conozco al menos, eran así como, no, yo tenía la idea de venirme a Harvard o a Stanford, no sé. Entonces me tomé 3 meses de vacaciones, me vine a Estados Unidos a hacer prácticas gratis a los profesores de las universidades para que me dieran cartas de recomendación. A ese nivel. Onda, ese nivel de preparación. O ese nivel de voluntad por... Claro, como... Pero, loco, onda, yo pensaba así como yo, ni en broma podría haber hecho eso, ¿cachai? Onda, imagínate el año pasado, como ir así como a Boston por 3 meses a trabajar gratis, a vivir de alguna forma, porque eso también es un gasto, ¿cachai? Para que me dieran carta de recomendación era imposible, ¿cachai? Sí. O por ejemplo había una chica que decía que había ido como allá a conocer a los profesores y se había tomado 2 semanas y había hablado con todos y como... haciendo como lobby claro, como para entrar. Brigio. Pero espérate, ¿y esta gente como que se salió de su trabajo, se tomó las vacaciones? Se tomó las vacaciones y se dedicó a eso. Y estaba como su objetivo clavado, así que Harvard, Stanford, tengo que ir allá. Claro, sí, como que esa era la lógica. Qué cuático. Porque, o sea, y yo también, por ejemplo, les contaba a mis papás que encuentro que es más brígido, porque en mi caso yo no tuve que hacer ninguna de esos trabajos así. No, para nada. Y eso... Como toda la postulación la hiciste desde acá, ni siquiera como que teníais los correos de los profesores o los contactos antes de quedar. Yo no conocía a nadie. Hasta después de quedar. Sí, o sea,
Y eso igual, como que no sé cómo tomarlo. Como que no sé si es que es muy bacán Sí. o como que me siento muy poco preparada, no sé. No sé. Es que igual es como que brígido cuando uno piensa que tiene buenas formas de hacer o buenas vías de lograr los objetivos, siempre hay alguien que es como más brígido o más extremo en su O sea, su forma. encuentro que también es una forma, ¿cachai? Sí. Pero encuentro que es tener recursos que yo no tengo, ¿cachai? Igual eso también es súper importante como a la forma de hacer la postulación, porque por ejemplo también podría haber mandado un mail, ¿cachai? Pero a mí me pasa que por mail... No, así como le deben llegar caleta de correos No, pero a la además gente, a los profes. me pasa que como que, ¿cómo hago una buena impresión por mail? Como que siento que mi carisma es mucho más en persona, ¿cachai? Entonces como que... Sí. Como que siento que no... No, ¿cachai? Así que igual es impresionante. O sea, como que lo cuento para que lo sepan. Que también esa es otra forma de postular. Yendo como a los lugares, conociendo a los profesores. Y a las personas que te van a hacer clases o Sí. que hacen la Y lección. conversando con ellos y, Claro. y invitándolos a un café y después pidiéndole cartas de recomendación. O leyéndote sus trabajos y yendo a los seminarios también. Sí. ¿Cachai? Qué lata hacer como eso, así como influenciarlos. No sé cómo decirlo. Es que no sé, es que son formas también. Sí, sí. Es que es también parte como de qué tan comprometido, ellos lo ven como qué tan comprometido estás como con ingresar al programa. ¿Pero esa es la visión que tienen tus compañeros o esa es la visión que realmente tiene Harvard de la gente? No sé, es que en Ya. Harvard igual cuando tú les preguntas como por qué como te eligieron, no te responden. Porque creo que es parte de la confidencialidad. Sí. Entonces no sabría decirte, pero creo que es la impresión que me da. La cantidad de pelo que está sacando. Pero tenéis que cepillarlo. Tenemos. Bueno, ya. Tenemos. Tenemos. Como Bugs Bunny. Ya, pues siguiendo con... Entonces, igual como que yo creo que ese tipo de lobby está muy relacionado con un tema de como saber qué es lo que buscan las universidades específicamente. ¿Cachai? De hecho, eso es algo que también queríamos hablar, como cómo hacer el proceso de postulación. Aparte de tener clara qué universidad, a dónde queréis ir y como lo que queréis estudiar, tenéis que tener en cuenta como que tienes que tener en cuenta que cada universidad posee un perfil o hay como valores o perspectivas que ellos tienen para sus investigaciones o para sus como formas de seleccionar a los alumnos. Como la estampa con la que salen los alumnos también. O las preguntas con las que ingresan los alumnos. ¿Cachai? Por ejemplo, en mi caso, mi prioridad era buscar la interdisciplinariedad. ¿Ya? Que eso lo conversamos la vez pasada. Ujú. Como yo quería un programa que me permitiera como hacer lo que quisiera. Como especializarme en algo, pero como con libertad de sacar un perfil propio. Claro. ¿Cachai? Pero hay universidades, como me pasó cuando estaba buscando, que son súper rígidas, ¿cachai? Que son, por ejemplo, en el MIT, una de las razones por la cual no lo elegí es porque era muy ingenieril, ¿cachai? Era mucho cálculo y eso era obligatorio, ¿cachai? Oye, espérate, ¿y en el MIT también tenían como programas de arquitectura? Sí, pero es como más ingeniería civil. Ya. Entonces, como que yo lo Claro, descarté. como no te gusta la visión ingenieril ni te gustan los cálculos. No, es porque no era. Me gusta, o sea, puedo calcular cosas, ¿cachai? De hecho, lo que me voy a enfocar ahora es como cálculo de fachadas, de cálculo como modelación y todas esas cosas. Ese es mi semestre. Sí, voy a dar puro bote, pero no importa. Para eso, no para importa eso es el porque primer estoy semestre. casada. No importa porque tengo un ingeniero en casa. La cosa es que esa fue una de las razones también, pues como que eran interesantes los programas y todo, pero no era algo que quería. Y también yo encontraba que yo no calzaba con el perfil de la universidad. Esto de los perfiles ustedes los pueden ir viendo como en la descripción del programa. Como la misión y la visión también de las universidades. Claro, también hay una descripción de los alumnos que llegan y los alumnos que van. O sea, como que se van. Y sí, onda, dense el tiempo de leer todo eso. Como... O sea como para la gente que ya trabaja o ha trabajado, postular a una universidad es como postular a un trabajo. Igual tenés que como amononar tu currículum o amononar como
los documentos que te identifican Es para que postular a esa universidad. igual ahí tienes que tener cuidado, porque en la Mononar no es mentir, No, pues no. ¿cachai? Sino es destacar. Como destacar de tu carrera y de las cosas que tú has hecho, cosas que estén en relación con el perfil que ellos necesitan o que están buscando. Sí, igual que cuando uno modifica el currículum, no, tú no agregas cosas que no has hecho nunca, sino que destacas o explicitas en mayor detalle Pero aquellas también, cosas que se adaptan de mejor forma a eso que se requiere en el puesto de trabajo. pero también hay que tener cuidado de no darse mucho color, ¿cachai? Ujú. O sea, eso es algo que es súper sutil y que es lo más difícil, encuentro yo, en la postulación. Es que tú tienes que generar una coherencia interna y externa, Ya. como a partir de los perfiles de la universidad y a partir de lo que tú también eres, ¿cachai? Porque como decía al principio, y es algo que destacó la decana, si es que tú eres una persona como particular y puedes ser aporte, y tú crees que puedes ser aporte, y sabes quién eres y de dónde vienes, Ya. como que eso tiene que aparecer en la postulación, ¿cachai? Y lo brígido, y por eso es tan difícil hacer la postulación bien, es que eso que tú destacas tiene que ser validado por tus recomendadores y además Ya. tiene que estar o demostrarse en tu historia. Ya, entonces ¿Cachai? efectivamente tiene que tener una coherencia. Claro. O Y sea, por ejemplo en tus proyectos con el portafolio y cosas así. Ya, por ejemplo, si yo destacara, no sé, algún proyecto que hice en el trabajo y lo ponga ahí como mi currículum, proyecto estrella, hice tal cosa, logré tal cuestión. Y después le preguntan a mi empleador o ex empleador por ese proyecto y dicen, no, sé que no era tanto como... No era tan bacán, claro. No era tan bacán como decía este cabro. Claro, ahí se rompe la coherencia del discurso. O puede ser que la persona, como que tú, no sé, pues tú dices como que lo que tú destacas de ti es que eres una persona muy detallada, ¿cachai? Pero la otra persona en verdad lo que destaca es que eres una persona como muy abierta en las opiniones, Claro. ¿cachai? Y eso no significa que sean contrarios, Ujú, pero no genera coherencia. Claro, pero Como que no es una la historia. misma, no es la misma característica. Algo que tienen mucho en Estados Unidos y que se nota en general en las charlas TED y todo eso es que tú tienes que generar un relato de tu vida, ¿cachai? Y se le llama storytelling. ¿Ya? Es súper interesante porque al final ellos entienden que tú como persona puedes tener como rasgos de personalidad e intereses, pero que a lo largo de tu vida también se manifiestan, ¿cachai? ¿Ya? Como que y de ahí depende, y ahí tú tienes que generar una reflexión de qué es lo que realmente es algo que se nota en todo lo que tú haces, ¿cachai? Como cuál es tu rasgo de personalidad que puede en verdad destacarse o ser diferente a los demás, que te hace ser tú y que además se ha visto en tu historia, ¿cachai? Ujú. Por eso es tan difícil. Cuando hice la postulación a las universidades, me acuerdo que trasnoché, ¿tú te acuerdas? Pues como que Sí, pues sí. pasaba 3 días como pegada en el computador, así como... papel y con cuestiones. Sí. Porque eso es lo difícil. Pero también en tu storytelling, ¿modificaste de acuerdo a cada universidad? No, ¿No? siempre fue lo mismo. Ya. Es que como sabía cuáles eran los perfiles de la universidad, ¿cachai? Elegí los programas no solamente por interés, ni porque eran buenas universidades, Ujú. sino porque yo me sentía más cómoda en ellos. Ya. Hay cachado como cuando, no sé, al menos a mí me pasa, cuando estoy en un lugar y como que me emociono porque siento que estoy conectando con ese lugar, como que dices, oh, este es el lugar en donde quiero estar y donde en verdad como que estuve trabajando todo este tiempo para estar aquí. Entonces Ya. es que es un sentimiento común, pero al menos a mí me pasa con estas cosas. A mí me pasa poco. ¿Te pasa poco? Sí, me pasa poco. Ya, bueno, a mí me pasa en general en estas O cosas. sea, me pasa más bien como al revés. Es como, estoy en este lugar, ¿puedo visualizarme como desarrollándome aquí o como que mi historia futura, este lugar sea importante o haya sido importante? Sí, entonces claro, ahí me quedo. Si es no, es como ya, chao, cambio de lugar. Claro. Como al revés, como que yo me planteo desde el futuro y veo, oye, hacia atrás, ¿esto merece que sea parte de mi historia? ¿Sí o no? Igual, o sea, otra forma de hacerlo, pues. O más que merece, me gustaría que fuera parte de mi historia. Pero igual, o sea, sí. En mi caso es más así como que yo creo que esa fue la reflexión que yo hice. Fue como, esto soy yo, Ujú. estos son mis intereses, esto es lo que he hecho, aquí puedo calzar.
¿cachai? Como, aquí me gusta, ¿cachai? Ujú. Y me pasaba, de hecho es muy gracioso porque me pasaba que cuando leía los programas era así como, y estamos buscando perfil de interdisciplinaridad, y yo así como, ¡oh, yo también! ¿Cachai? Así como, como cuando te hacís como, no sé, amigos en el kinder y así como, me gusta Pokémon, ¡ah, a mí también! Y así, pero como profesional. Pero serio. Claro. Entonces, eso es como lo complejo. Y dentro de las formas como que ellos ven que tú puedes hacer la coherencia es las recomendaciones, tu currículum, Ya. tu portafolio y el personal statement. Ya, ¿y qué es el personal statement? El personal statement es una ¿Qué es esa narrativa, cuestión? es un papel que, bueno, en algunas partes te piden el personal statement y te piden como el statement of purpose, que son cosas diferentes. ¿Cachai? El personal statement es como contar una historia, como hacer la historia de tu vida, Ya. como para como explicar cuál es tu singularidad, Ya. ¿cachai? ¿Y cuál es tu propósito? No, y cuáles son tus como valores y cómo se ha mostrado en tu historia, Ya. ¿cachai? Y si ustedes buscan en internet, hay un libro, de hecho, que salió como en el 2006, que Ya. habla sobre cómo hace recolección de los como mejores personal statements de ese año en Estados Unidos. ¿Y tú te lo leíste? No, porque está súper difícil de encontrar. Por ejemplo, tú podéis buscar el libro en internet, ¿cachai? Y hay diferentes ejemplos. Y son ensayos, tipo una plana, ¿cachai? Y hay uno que a mí me llamó mucho la atención sobre una chica que se había entrado como a estudiar antropología y como civilización clásica, enfocada en el tema del racismo. Y ella partía como su ensayo contando una historia de cómo ella llegaba al colegio y como que se sentía muy observada por sus compañeros, ¿cachai? Que la seguían como en el pasillo y como ella intentando de no hacer contacto visual, ¿cachai? Como en la clase, en una clase de historia. Y ella tenía solamente 9 años, ¿cachai? Y tenía el tema del racismo en esa época, le afectaba mucho. No sé cómo explicarlo, pero por ejemplo, ella lo escribe de una forma muy bonita, en la que ella, por ejemplo, sentía vergüenza como de su voz, de su piel, y ella recuerda que, por ejemplo, una vez una profesora le dice así como, por favor, ¿puedes leer como el capítulo sobre la esclavitud? Y eso para ella fue como, la marcó mucho, porque era una microagresión, que lo habíamos hablado antes, ¿cachai? Y ella cuenta que ella siempre le llamó mucho la atención que en los libros de historia, como que la perspectiva nunca era de otra cosa que no fuera como un esclavo. Como que la forma en la que aparecían los afroamericanos en Estados Unidos eran siempre como esclavos, pero nunca se les veía como que eran antes de llegar a Estados Unidos. Claro. Como que era la cultura, de dónde venían, ¿cachai? Como cuál era la riqueza que ellos después llegaban como en las tradiciones, sino que ellos eran esclavos, ¿cachai? Y eso era como algo que la marcó mucho. Y por eso es que ella decidió como hacer su carrera en antropología y dedicarse como a el tema de la civilización y cómo buscar una nueva forma de educar a las personas a través de la perspectiva afroamericana. Y parte con un pequeño texto de una historia vieja, como de su vida, y explica cómo le marcó y cómo ella fue generando la reflexión, ¿cachai? Es súper interesante porque este ejemplo como que lo encontré muy lógico. Como que dije, esta historia, esto la motivó a ella a hacer esto, y esto la motivó a ella a hacer esto otro, y por lo tanto así llegó a este programa. Y ella contaba, por ejemplo, después de los voluntariados que hizo y de las discusiones que tenía, y era muy lógico, ¿cachai? Porque esa era su principal motivación y eso era lo que ella destacaba de ella misma. ¿Cachai? Porque puede ser que ella, por ejemplo, también aparte de eso, no sé, haya sido muy buena en matemáticas, ¿cachai? Pero no va al caso. Claro, pero yo no partí diciendo, yo soy muy buena en matemáticas, por eso... Claro, por eso estoy metiéndome en antropología, porque eso no tiene coherencia, ¿cachai? Claro. Y eso, ese era como, de hecho fue el mejor ejemplo que encontré, y lo encontré muy bueno. Y
ahora que lo Lo pienso, podríamos poner en el link del video. es que es una imagen. Sí, Como, no importa. El link, la imagen. ¿sí? Sí. Bueno, es un libro del 2014, no recuerdo cómo se llama, pero es un... Si es que lo logran encontrar, es un libro gordo, muy gordo. Y en mi caso, creo que lo que yo puse como mi principal característica era la curiosidad. Como la curiosidad y las ganas de hacer cosas. Que es algo que al menos encuentro que me caracteriza mucho. Y eso fue mi caballo de batalla. ¿Cachai? Como que al intentar de hacer cosas y al intentar como de tener otras perspectivas, me fui moviendo por el mundo. Como me fui a Estados Unidos, me fui a Japón. Estudié japonés, aunque era algo extra programático. ¿Cachai? Como que hice muchas actividades aparte de la universidad. Cosas así. O sea, es encontrar la característica propia. ¿Cachai? Por ejemplo, un chico que yo fui a una charla de las becas, él contaba la historia de que él una vez como que vio un video de, creo que Freddie Mercury, de David Bowie, como alguien muy famoso, y dijo, oh, yo quiero aprender a tocar guitarra. Y aprendió solo. Entonces lo que él decía era que su mejor característica era que era autodidacta. Que lo que le interesaba lo aprendía solo. Como que no necesariamente como a través de la educación formal, sino que él lo aprendía solo. Entonces ponía ejemplos de que él aprendió a tocar guitarra solo, él después como que aprendió idiomas solo, como cosas así. Que él después, no sé, creo que había hecho un magíster como en prototipado. Entonces él había construido como su propio, no sé, creo que era como su propio bracito eléctrico solo. O contaba como la experiencia de haber ganado como en una feria científica con un reloj de papa porque lo había hecho solo. ¿Cachai? Como que eso no era lo que tenía que hacer, pero como que lo hizo. Y con eso él se había ganado las becas Chile. Y había quedado en otra universidad brígida que no recuerdo. Pero al final eso es como todos en cierta forma como que nuestra personalidad sale a flote y nuestras como cosas únicas salen a flote a lo largo de nuestra historia. Solo que lo difícil y lo complejo de la postulación es que tú tenés que encontrarlas. Claro. Finalmente todos son buenos candidatos, pero solamente aquellos que son capaces de consolidar esa historia o esa característica y poder narrarla de una forma, entre comillas, lógica y plasmarla, va a poder tener mayor facilidad de entrar a esa universidad. Claro, es generar esta coherencia interna y externa. Claro. ¿Cachai? Y eso se ve en el personal statement y en el portafolio y en tu vida en general. ¿Cachai? Si al final la esencia de uno no se puede ocultar. ¿Cachai? Y en especial se puede desconocer. Claro, se puede desconocer, pero no se puede ocultar. Las personas que, incluso, de hecho yo para hacer el personal statement, yo lo que más les recomiendo es que le pregunten a sus amigos, a su familia, a sus pololos, pololas, como, ¿cuál es la visión que tienen ellos de ustedes? ¿Cachai? Porque van a ver cosas que ustedes van a decir, oh, pero sí, obvio, es lógico. ¿Cachai? O sea, yo mi personal statement me demoré creo que 3 semanas en escribirlo. Como... Es que es complejo la pregunta. Es súper... Porque tenéis que en una plana resumirte a ti mismo. Sí. Y está lo otro extraño y lo otro que te pueden pedir en algunas universidades es el Statement of Purpose, que es diferente al Personal Statement. Porque uno explica como quién eres y como tu coherencia personal. Y el otro es cuál es tu propósito en la vida, como qué es lo que te motiva, ¿cachai? Como porque en mi caso no puede ser que a mí me motive a aprender solo por aprender, ¿cachai? O puede que sí también. Pero es que eso no sirve. ¿No vende, dices tú? No, porque las universidades lo que buscan son estudiantes que sean aporte, ¿cachai? No alguien que sepa mucho y como que sea como, no sé, el maestro de todo el conocimiento. Sí, ya me acordé del documento como que tuvimos que armar entre los dos. Y no lo comparte, ¿cachai? Claro. Como que la idea de las universidades y la esencia de las universidades en general, ¿cachai? Es que es universal, ¿cachai? Que el conocimiento es universal, que tú tienes que ser capaz de transmitirlo a otros, ¿cachai? O de generar un impacto. Si eso es lo que es
esa es la razón por la cual uno se educa, como en teoría, ¿cachai? No es por ganar dinero, sino es porque puede ser un aporte, ¿cachai? Y eso es lo que buscan estos tipos de universidades, ¿cachai? Gente que genere la reflexión y haga el aporte. Por eso es súper importante cuando tú buscas el programa saber qué es lo que quieres hacer, ¿cachai? Porque qué es lo que quieres hacer te genera un propósito y ese propósito tiene que estar en relación con quién eres tú. Claro. ¿Cachai? Entonces es todo un círculo de contar una buena historia, o sea, es generar una buena historia de principio a fin, ¿cachai? Como una buena película, ¿cachai? Como, no sé, Legalmente Rubia, ¿cachai? Ella hablaba de cosas súper superficiales, pero en coherencia era coherente, ¿cachai? Era súper honesta y mostraba como de forma muy básica lo que quería hacer. Ella quería hacer leyes para los temas que a ella le interesaban, que eran femeninos, súper femeninos, ¿cachai? Sí. Entonces igual es interesante, como que igual aparecen esos ejemplos y creo que es algo que hay que meditarlo mucho. Sin lugar a dudas. Muy bien, bueno, este capítulo salió más largo porque teníamos más cosas que ver. Ya se nos acabaron los temas para los próximos capítulos, así que yo creo No que es cierto. el podcast dura hasta aquí nomás, 2 capítulos. Los 2 capítulos, chao. Y de ahí segunda temporada, Claro. 2 meses más. No, se aún quedan hartas cosas. Sí. Quedan Podemos tener hartas invitados. cosas. Claro, podemos traer invitados. Cualquier cosa, escríbanos. Ahora Pablo tiene Instagram. Sí. Yo creo que quizás deberíamos hacer un Instagram del podcast. ¿Para anunciarlo, dices tú? Como... Pero... No sé, en verdad. No, pero anúncialo tú, que como subimos el segundo capítulo y la gente que está suscrita le va a aparecer como la campanita o le va a llegar el mensaje al celular. Lo que podríamos hacer es subirlo a alguna plataforma de solo audio. ¿Como Spotify? Como Spotify, pero ojalá que no fuera pagada. Porque somos ratas. Porque somos ratas. Y lo otro es que, bueno, las plataformas de solamente audio, la gracia es que uno lo puede escuchar como mientras va caminando o está haciendo otras cosas. Entonces, sí, eso nos parece una buena idea. Como ver alguna plataforma a futuro. Sí, si es que hay alguna que les gustaría como que consideráramos más o alguna cosa, escríbanos. Sí, escriban en los comentarios, Sí. manden preguntas, Manden saludos. saludos. Sí, podemos mandar saludos en cumpleaños, aunque serían como de una semana a otra. Pero bueno. ¡Oh, mi cumpleaños se viene cerca! Estaba como caro, chicos. Sí. Aunque este año no vamos a poder celebrarlo, pero No. no importa. No hay nada que celebrar este año. No importa. Ojalá pase rápido. Pero mi cumpleaños cae el lunes, así que quizás tenga sushi más barato. Qué rico. Lunes de sushi, martes de pizza. Saludos a todos. Saludos a todos, que Así estén que muy bien. muchas gracias. Gracias, Chao. cuídense. Besitos, besitos. Chao, chao.